si les parece, presentamos ya a los columnistas de los días lunes. ¿Quiénes nos acompañan, Juanca? Nos acompaña Carlos Lorenzo y Antonio Falcón, abogados los dos, y Vanessa Pringles, psicóloga. Pero vamos a ver el papel de cada uno. Carlos Lorenzo actúa acá como defensor de los consumidores. Los consumidores nos sentimos desprotegidos más de una vez. Ante el avance de tarjetas, ante el avance de telefónicas, ante el avance de grandes comercios. Y entonces el papel del doctor Lorenzo es defenderlo. Se lo digo para que no se pase para el otro lado. Doctor Lorenzo, empezamos con usted. La responsabilidad del Estado por no controlar lo que exige. No sé si le queda claro. Por ejemplo, el Estado me exige que yo haga una revisión automotriz. El Estado me exige que yo lleve un seguro. El Estado me exige que yo lleve un carnet. De pronto en Córdoba viene un chico borracho en un Ford Ka. Y hay un juez que en el 2007 fue eso. Sí. Hay un juez que no le tembló la mano y decir, señores, acá hay responsabilidad del municipio y la provincia. Acá en San Juan, ¿cómo sería un caso así? Si el tipo no tiene carnet, no ha hecho la revisión automotriz y está borracho, y está circulando. La responsabilidad, Juan Carlos, es la de siempre. La responsabilidad está establecida de manera legal. Lo que vos decías es muy importante, que no le tembló el pulso. Y eso por ahí es lo que cuesta. Por ahí la justicia tiende a mantener una inercia en relación a las sentencias. No se animan a innovar, a hacer la aplicación del derecho de manera lógica. Se dan algunos casos. Yo he tenido casos donde se ha determinado una culpa concurrente entre los padres de un chiquito que salió a la calle, iba cruzando, entonces la justicia le determinó una responsabilidad a los padres y otra al conductor del vehículo. Se suelen dar. ¿Pero cuando es el Estado? Pero cuando es el Estado, por ahí cuesta. Cuesta muchas veces que los jueces dicten una sentencia en contra del Estado. Te doy un caso. Esto yo lo vi en la calle Santa Fe. Iba una persona, un no vidente, porque ahora no se le puede decir ciego, hay que decirle no vidente dentro del idioma progre. Iba el pobre hombre con su bastón, y de pronto, si no es porque un muchacho, cuidado, pare, había un pozo en el medio de la vereda sin tapa, la tapa se había roto. Esto es la calle Santa Fe, todavía creo que está sin tapa. ¿Qué pasa si ese hombre se cae y se muere? ¿Quién lo paga? ¿Quién lo paga? La municipalidad, el frentista se lo van a hacer. Hay que hacer una disquisición. Si es en un pozo que, por ejemplo, ha abierto Energía San Juan, la responsabilidad va a ser de Energía San Juan y del gobierno provincial o del gobierno municipal, de acuerdo a quien haya ordenado. El gobierno provincial no tiene problema, acá creo que es el gobierno municipal. No, pero es que depende, porque si es en la calle, es decir, hay que determinar dónde en concreto, pero generalmente la responsabilidad. Si es por una vereda que tiene, por ejemplo, que le faltan baldosas y una persona se tropieza y cae, la responsabilidad va a ser del frentista y del municipio, porque el municipio es el encargado de controlar. En esas circunstancias, entre los dos, se va a tener que establecer la responsabilidad y van a tener que resarcir. Lo que es importante destacar, Juan Carlos, es que todos estos procesos dependen mucho de la prueba que se pueda preconstituir. Entonces es importante que cuando se caen, ver si hay algún testigo, ver si viene la ambulancia, si quedan registros en el hospital público. En la esquina de Santa Fe y Sarmiento, ahí está la Mercedes. Me acuerdo que durante mucho tiempo ella colocaba un cartel para que no se cayera la gente. Sí, una tapa que no estaba puesta. Una tapa que no estaba puesta. En esos casos la responsabilidad es del municipio. Y de testigos saldríamos todos a favor de la persona que se cae, ¿no? Sin duda. Entonces, esto es lo importante. ¿Y cuál es el tema? Que muchas veces la gente o no inicia la demanda o cuando la inicia, por ahí tiene muchas veces que esforzarse en la producción de la prueba porque el Estado en esto suele tener mucha protección por parte del Poder Judicial. La cuestión también es la cantidad de fallos en contra, es decir, si un municipio tuviese 50 fallos en contra por mes, Juan Carlos, sería más barato poner las tapas que pagar los fallos. Si es uno cada 5 años... No, pero muchas veces, es decir, si uno se pone a ver, ahora con la facilidad que nos da un buscador en Internet,
en otras provincias hay un montón de fallos que condenan al municipio, que condenan a las provincias, ya sea por haber otorgado una concesión en una autopista. Lo del por un fallo lomo de de Córdoba burro. que hablaba recién del Forcá es muy interesante porque fue un chico que salió de un boliche, iban 6 junto a él en el Forcá y chocaron contra otras personas que venían en otro auto. Murieron 3 y 3 quedaron con lesiones de por Bueno, vida. y ahí Se condenó en un 30%, 2 millones de pesos más los intereses, eran un 30% a la provincia de Córdoba y un 10% al municipio. el Forcás, creo. Al municipio. Sí. En el 30% de la provincia de Córdoba porque no realizó los controles en la autopista. Y el 10% del municipio, que es de donde era el boliche, porque también no vio ningún tipo de control bueno, cuando salió borracho. lo interesante de esto es que se llega al extremo de condenar al municipio y a la provincia por no ejercer los controles de alcoholemia. Este fue el objeto por el cual al municipio se lo responsabiliza. El problema es que hace 10 años que pasó. Claro, 2007. Claro, 2007 la gente, salen en esos 2017. juicios Y realmente estos no juicios justifican. son eternos. Yo soy partidario de la Porque- idea de que acá tiene que venir la doctora Ana María Polo. ¿Han visto lo que resuelve los casos? Rápido. Mire, vamos a un caso más concreto. Los lomos de burro. Sí, ya hubo una condena en un municipio. Porque Chile. una cosa es, primero, que me pongan el cartel, que sea suave, que simplemente sirva para minorar, y otra cosa es para romper autos. Sí. Y que en una de las pocas calles que tiene la gente que vive para la zona, sobre todo la zona oeste, para circular, le ponen para que no pueda circular. Sí, esa calle es para eso. A ver, sí. ¿Qué responsabilidad hay ante un auto que se rompe? ¿Quién lo paga? Total. El Del municipio. Sí, sí. El municipio. Total del municipio porque no se pueden poner obstáculos en las calles. Bueno, esto, o sea, Y además, para el caso de hacerlo, hay toda una reglamentación. Lo que pasa es que acá se genera. Se ponen de moda los pianitos y se generan y se ponen pianitos. Se pusieron de moda los lomos de burro. Las También, tortuguitas, famosas las tortuguitas también se hacen. Es decir, pero en ese caso, y lo peor de todo, es que se hace el lomo de burro un mes, está señalizado, después se olvidan. Y hay gente que cuando se quemó una luz de la vía pública, no ve el lomo de burro, no sabe que estaba, y se da vuelta, como pasó acá en un municipio, donde una motocicleta, a raíz del lomo de burro, perdió el control y el municipio fue condenado por la responsabilidad que le Por cubre. la muerte de una mujer. Por la muerte de una mujer. vamos a dividir entre un barrio, la entrada a un barrio, ¿no es cierto?, donde hay chicos jugando, todo lo que quiera me parece bien en los Burro, pero en una calle que la Avenida Libertador, la Avenida Ignacio La Rosa, que son las únicas salidas para decenas de miles de automóviles, hay que ver lo que significa de noche a determinado horario eso, y que lo detengan porque se le ocurrió a una señora tal que hay que colocar ahí. No, pero eso es... Y muchas veces lo Una tenemos cuestión- como que es un municipio, mucho se habla de Rivadavia, pero Santa Lucía también es increíble la cantidad de burro que tiene, es decir, son muchos departamentos. Hay una zona capital que también hay muchísimos. Y es todo eso, hay normativa que establece las medidas, la altura, la dimensión. Es decir, nunca se puede hacer que a raíz de ese lomo de burro se pierda el control. Porque si no, se está obstaculizando la circulación y eso genera una responsabilidad. Entonces, por ahí, Juan Carlos, lo que es conveniente dejar en claro es que el Estado, generalmente, cuando se producen estas cuestiones, ya sea por vereda, por zanjas, por lo importante, inclusive yo estuve leyendo un fallo de un consorcio que se lo responsabilizó solidariamente con el municipio por una cuestión de una vereda. Y argumentaron que una de las causas es que el consorcio no había puesto en conocimiento de la municipalidad de que la vereda estaba averiada. Entonces esas circunstancias por ahí pueden morigerar la responsabilidad de un frentista. Cuando hay algo en la vereda que produce, si no tiene los medios para repararlo, por lo menos notificar al municipio para que tome los Pero recaudos. vamos a este caso. Nosotros tenemos unos árboles que se llaman moras. ¿Mm? Las moras necesitan agua. Sí. El agua en verano está calculado cuánto es la cantidad de agua que debe tener. Hay veces, ahora no, ahora tenemos agua, pero hay veces que no. Entonces buscaban el agua de los jardines. Atraviesan
las veredas y se meten en las casas. En algunos casos salen hasta por el inodoro, las raíces. Esto es así. Buscan la humedad. Buscan la humedad, porque es lógico. Si a esto le sumamos que se autorizó a que sea Telefónica, sea no sé quién, Energía San Juan, sea quien, rompa la vereda, le pone ya baldosa de otro color, como si es mi vereda, si yo le puse las baldosas, la dejé impecable, me lo rompieron entre el arbolado público y el señor de CES, de OCE, de no sé quién. Todos. Las baldosas, si no se aflojan hoy, se aflojan mañana, son de distintos colores, están quebradas, es un desastre. ¿Quién paga esa vereda de nuevo? Bueno, en ¿Y principio, quién paga si alguien se cae porque una baldosa se aflojó? en principio, todo el que genere una obra tiene que producir la restitución al estado anterior a la obra. ¿Del mismo color de baldosa? Y bueno, es que justamente esto es lo que solía sancionarse, porque en la municipalidad tiene una normativa que se prohíbe la colocación de baldosas de determinadas características. Entonces, ¿cuál es el tema? Que por ahí uno sale a buscar o quiere hacer una reparación en su vereda y no encuentra las baldosas que se colocaron o que están normativizadas por la municipalidad. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que poner cualquier baldosa para poder solucionar Pero es que el la problema. baldosa no la ponemos nosotros, la pone la empresa contratista, que al final no es tampoco ni CES ni OCE, No, exacto. es una empresa contratista. Por eso, bueno, y es que ahí queda, y este es el tema, es que por ahí las baldosas que se utilizaron se dejaron de producir. Entonces, la empresa va y compra la ¿Y baldosa. por qué no se más dice, parecida? señor, usted rompe, usted repara y deja Toda la nuevo? vereda con baldosa nueva. ¿Qué es lo lógico? Eso sería lo lógico, exactamente. Si, Pero si por ahí- cobran bien las empresas por hacer esos trabajos, creo yo. Pero además lo que pasa es que la baldosa amarilla, que es la La reglamentación, una reglamentación del año, creo que 62, 62, la baldosa amarilla. Algunas veredas hay negras, acá hechas por el frentista, ¿no? Pero está Sí, bien. pero no puede ser tampoco, ¿Pero por qué no? porque la normativa decía que eran amarillas. Pero lo que pasa además, y adelante... ¿Tú querés ya, levantar sea- la catedral? Todos No, tienen la derecho a catedral poner su color. no, pero, a ver, la peatonal está hecha con baldosas negras, Sí, lógico. y con travertino. Cambiaron los tiempos. La vereda del centro cívico es con cemento, ¿no es Con baldosa. cemento. Entonces, de ahí Las a baldosas particular, amarillas se hacen todavía, Pero- porque es lo más barato todavía, o sea, se eligió Pero porque alguien se era lo lo más ocurrió barato. alguna vez y la ciudad nunca cambió. cuando se pasaban Exactamente, las lo que pasa es que nunca Claro, se ya no se actualizó pasa la la paz. normativa. Es decir, son normas que vienen del año 60 o de la década del 60, y estas cuestiones antes por ahí era más fácil conseguirlas. Defiéndame Hoy por más, hoy- por favor, más enérgicamente al contribuyente. Lo No, veo pero- ahí dudando. No, pero lo que hay que reconocer, Juan Carlos, es que por ahí es necesaria una adaptación de la norma. Lo que la municipalidad en un principio quiere preservar es la uniformidad de las veredas, pero también tiene, así como quiere preservar la uniformidad, también tendría que preocuparse para que algunas empresas sean proveedoras de esas clases de mosaicos para que pueda Es haber que el que uniformidad. rompa paga. Si no rompe, es si rompe una empresa porque coloca... que lo tiene que pagar. Es que no Lo lo tiene paga. que pagar. Lo que pone pasa en es que cualquier cosa. la empresa por ahí va y dice, quiero una baldosa amarillo como este color, y por ahí encuentro uno un poquito más claro, más oscura, y no es Mira, culpa de la empresa, hay- la empresa lo repara. Hay pozos que están abiertos. Yo los invito a que vayan. Mendoza y Mira. Santa Fe, por ejemplo. Juan Carlos. Sí, sí. La Prida y Entre Ríos. ¿Cuánto hace que están abiertos esos pozos? están por cumplir un año, van a hacer tortas. Ya todo. van a hacer un festejo. ¿Sí? Hay que comprar los globos. Este es otro de los problemas, no se le establece el plazo de obra No, a no, lo de esto, no, y pero no no se es culpa- establece no, no, el Se plazo. establece el plazo de hora, Pero no es pero no culpa se de le la cobran las multas. No, se le cobran no las- es por... la- ¿Quién por se le falta de diga qué es lo que cumplimiento. pasa? ¿Por qué? No tienen el fin de obra municipal y si no lo tienen no pueden poner... Cerrar. No pueden cerrar. Este es el otro Si la tema. empresa necesita que le den el fin de obra para cobrar. Sí, sí, Y la empresa quiere cobrar. está bien. Había quedado pendiente un tema. Según una nota periodística, las mujeres que ejercen la prostitución en la calle dicen que hoy tienen más trabajo los travestis que las chicas. Y que los consumidores generalmente son hombres casados y no tan jovencitos. ¿Hay alguna reflexión sobre este tema? A ver, por ahí vamos a definir un poco qué sería esto. O sea, lo que se denomina y generalmente desde las áreas
que trabajan con estas distintas elecciones sexuales, se habla de chicas trans, que qué sería, para que todos entiendan, es un hombre que se trasviste, o sea, que se viste de mujer y además se encuentra en una situación de prostitución. La información que comentás sí es un poco la que conocemos también, ¿no? En mi experiencia en el trabajo del Ministerio de Desarrollo Humano, cuando trabajamos en el área de trata, también trabajábamos con la asistencia a personas que se encontraban en situaciones de prostitución, tanto mujeres como chicas trans. Y generalmente sí, nos comentaban que... A mí lo que me preocupa es el consumidor de esto. ¿Por qué elige a un trans y no a una mujer? A una mujer, exactamente. Psicológicamente, ¿qué es lo que es ese consumidor? Es una elección distinta de vivir la sexualidad. A ver, así como puede elegir a un hombre que no esté trasvestido, y a lo mejor hablamos de homosexualidad, que elija a un hombre que esté trasvestido, que elija... estamos hablando de distintas formas de vivir la sexualidad, que es un poco lo que hablábamos en otro programa, y yo me reduzco solamente a esta definición. Es una forma de elegir la sexualidad. Esta persona elige vivir su sexualidad eligiendo a un hombre que está travestido o a una chica trans, como le llamamos nosotros. ¿Usted, doctor Falcón, qué piensa? Si van a hablar del consumidor, creo que tiene que hablar él, pero yo le soy sincero que... defensor Claro, hablar del consumidor, usted hace la defensa, doctor. No, creo que es cierto, la ley del mercado dice que si hay tanta oferta es porque debe haber demanda. Seguro. No sé si esto del consumidor ha cambiado tanto el mundo. Yo tengo 57 años, me están volviendo loco, porque entre la computadora y las elecciones sexuales uno ya no está tranquilo con nada y hay que adaptarse, porque es lo que existe y es así. Nosotros, uno se sorprende, hasta a veces uno queda mal, pero si uno lo razona, es esto que dice la licenciada, es una elección sexual y no tenemos por qué meternos con nadie en esto. Pero bueno, a mi edad me sorprende, no me molesta ni nada por el estilo, a esta altura ya son pocas cosas que me molestan, pero es algo distinto a lo que estábamos acostumbrados. Tanto ustedes, Juan Carlos, como yo, las cosas antes tenían género, habían dos, siguen habiendo dos, solamente que ahora se puede pasar de un lado al otro, nada más. Pero siguen habiendo dos, eso es cierto. Más allá de la elección sexual, de práctica sexual, hay dos géneros, hombres que quieren ser mujeres o mujeres que quieren ser hombres. Entonces son dos. Bueno, lo voy a sacar de esto, vamos a ir a otro fenómeno. Hoy en Buenos Aires están discutiendo algo que nosotros ya hemos debatido muchas veces, pero que como todos los medios están, yo creo que a raíz de la muerte de Micaela y dejaron libre a un violador, hoy todos los medios repiten. Han visto, tanto en Buenos Aires la justicia se mueve así por olas, ¿no? Sí, sí. O investiga todo o no investiga a nadie. El periodismo lo mismo. Hoy tocamos todo este tema o nos olvidamos Efectos de eso. espasmódicos. Bueno, pero vamos a hablar en serio. El papel de las cárceles. ¿Qué es lo que es hoy una cárcel y cuál es el papel que cumple? ¿Es para redactar o es para defender a la sociedad de elementos peligrosos? ¿O es las dos cosas? Y dentro de eso definamos después una política. Porque con echarle la culpa a Zaffaroni no arreglamos nada. Acá empecemos por las definiciones. ¿Qué es lo que es la cárcel? Lo que dice la Constitución, que es para redactar. Lo que dice la realidad es un aislamiento temporario de un sujeto peligroso y que sirve muchas veces para capacitar, para establecer asociaciones ilícitas y demás. No es un castigo, no me cabe la duda que estar prisionero, perder la libertad y en ese ambiente, o sea, no estamos, pero que no sirve para redactar 100%. Los niveles de reincidencia en los delitos de propiedad en San Juan solo alcanzan al 40 y pico %, es una barbaridad. Buenos Aires, por supuesto, tiene unos niveles de reincidencia mucho más grandes. Pero vamos a hacer con lo de Micaela lo que fue con el ingeniero Bloomberg. Vamos a hacer otro chiquero legislativo, vamos a modificar nada más que el tema sobre el Código Penal. El Código Penal es de 1920 y le vamos haciendo modificaciones. Hacemos un chiquero. Un montón de parches. Hay que hacer de nuevo, estamos frente al delito nuevo y estamos frente a las sanciones nuevas del delito. Lo que pasa es que hay cuestiones que son... Hablabas recién del caso Micaela y que fue dejado
con libertad condicional a una persona que tenía antecedentes Sí. complicados. Pero hay otro caso que se ha hablado ahora bastante, que es Maximiliano Peñaflor. Una persona que en el 2004 le dieron 30 años de cárcel, hasta el 2034. Sí, Le dijeron, hasta el 2024 usted no puede pedir ningún tipo de beneficios. exacto. 2024. Sí. Fue dejado en libertad en el 2015. Y apenas fue dejado en libertad por una cámara, hizo la banda del FAL, una banda que se habló Sí, mucho porque ha matado a una persona hace pocos días. Y ha cometido, sí, le dicen la banda del FAL por Sí, sí. el tipo de armamento que El armamento usa. usado. Esto es una ¿Qué? denuncia de un abogado permitida, porque el Pero tema ¿qué básico es que responsabilidad la tiene un juez, una cámara, que es la que lo dejó libre, con una persona que en la sentencia decían hasta el 2024 no le pueden otorgar nada? El problema es esto, que en este enchastre jurídico que le dicen, mire, usted no puede tener más de 2 años procesado a una persona sin juicio, a lo sumo tiene que alargar 1 año más y dar fundamentos. Cuando viene el tema, usted apela. La Cámara, cuando da ese fallo, porque puede haber habido un error y le dice, señor, investiguen bien, ya pasaron los 2 años, lo No, tengo pero que ya dejar en libertad. tenía sentencia Pero no firme, estaba. ¿Y cómo fue entonces la Cámara? porque decidió el juez que le podía dar libertad antes. Ah, bueno, el juez tiene, eso es una patada y a la calle, igual que el de Micaela. Es como para un yuyo. Los delitos sexuales establecen que no se puede, frente a la opinión del gabinete, hay que dar fundamentos de por qué uno lo va a desoír ese gabinete. Este no era por delito sexual, en este caso era por secuestro extorsivo. Bueno, el tema es, por ejemplo, el gabinete es exigido nada más que para delitos sexuales. Para eso, que es una barbaridad, que algo que está de moda, no se exige. Bueno, es lo mismo que cuando queremos ahora hablar, todo es femicidio. Y no vemos que a los ancianos reciben tanto más castigo que muchas mujeres. Sí. Hay niños que están también. Entonces, hablemos De violencia. de violencia en el hogar. Bueno, de todos modos, femicidio se extiende si el adulto mayor es una mujer. También estamos hablando de femicidio. No, la edad no es como un límite para si es una mujer No, de pero acá es 70 con la años. persona que no cuando tiene un las mismas anciano, por herramientas ejemplo. para defenderse. Es decir, Es un por el anciano, estado de sea hombre o vulnerabilidad. mujer, Claro, estamos hablando de un estado de o vulnerabilidad, sea un exactamente, niño, hombre a o partir de mujer, los 60 años. es decir, una persona de 80 años que quiere cobrar su jubilación para hacer lo que quiera, Sí. y viene un nieto, le saca la tarjeta y le Sí. saca todo el dinero, hay una cuestión Y que no se estamos puede hablando de una defender. cuestión Y de un caso violencia muy común. familiar, sí, es lo que predomina. Las lamentablemente. estadísticas de maltrato hacia los adultos mayores, justamente lo que predomina es la violencia económica. Y este es un delito. Claro que sí, es un Tiene delito y en cárcel. nuestra provincia es escarcelable Es y en excarcelable. nuestra provincia está enmarcado en la ley 7943, que es la ley de violencia familiar. Y si el adulto mayor, porque ahora le llaman a los viejos nos llaman adulto mayor. Sí. Se cambiaron todo. Sí, sí, todo. sí. Yo lo escucho decir situación de calle, situación. No, que antes eran. Callejero, Sí, abandonado, todas las cosas. linchera. Inventaron una serie de nombres en estos años que ya es otro idioma, Sí, sí, ¿no? sí, es más otro delicado. idioma. Bueno, el tema es si es dueño de la casa y tiene un nieto o un hijo o el novio de la hija que lo golpea y le quita la plata, tiene derecho a pedir las restricciones en el hogar, Totalmente, sacarlo, totalmente. todo. No, se lo da el Son- juego de familia. Juego de familia lo da. Son Lo da. dos medidas las que se pueden solicitar. ¿Restricción? Claro, una es la exclusión del hogar del agresor y la otra es la prohibición de acercamiento y que el juez define si es 200, 300, 500 metros de acuerdo al riesgo que tenga esta persona. Y la incapacidad que tiene el estado de vulnerabilidad es atendido por las asesorías, porque es una incapacidad Sí, exactamente. en base a su propia edad, de Finalmente fuerza. son los vecinos los que tienen que denunciar. Sí, Generalmente pero sí. para eso tiene que haber un hecho que se vea. Sí, y es que acá el testigo base es la víctima. Si después viene y es mi hijo, no hago la denuncia, que pasa muchas veces, pero lo que decía, Muchísimas pasa. es lamentable, pero es cierto esto. ¿Y de los hijos que no se quieren ir de la casa de los padres? Es muy difícil y muy frustrante el trabajo con los adultos mayores que son víctimas de violencia de los hijos, porque ellos vienen, te relatan la situación, uno puede ver y constatar esta situación de violencia, pero después no los quieren sacar de la casa, no los quieren echar, no los quieren Quieren denunciar. que no les peguen, nada más. Claro, ¿y cuál es? Ayúdenlo, atiéndalo, cúrelo. No, una creen que están instancia. enfermos. Claro, consideran que están enfermos muchas veces. O avanzan en una instancia judicial y después, aunque tengan las medidas, lo reciben nuevamente en la casa porque son sus hijos. Sobre todo a las mamás les cuesta Son mucho. fáciles de detener, porque yendo antes de las 12 todavía no se han levantado.
Bueno, hay otro tema que se habla mucho también en estos días. Vamos a suponer un violador, que ha tenido 1, 2, 3, cuando lo toman al tipo le dan la pena, y el tipo cumplió los años de cárcel, no es como este caso, cumplió los años de cárcel, pero el psicólogo de la cárcel dice, no, este señor va a volver, tiene todas las características de un tipo que va a volver a abusar. ¿Qué es lo que prima ahí? ¿La ley que dice que hay que liberarlo o el informe del psicólogo? Primero, que generalmente cuando cumplió la condena, lamentablemente no le preguntan al psicólogo. Segundo, usted no puede condenar o mantener detenido por el futuro, lamentablemente. Otros países sí, aunque sea, con la legislación argentina. Aunque viole. Exactamente. Es que después del hecho se lo puede castigar. Según la legislación argentina, en Estados Unidos tienen medidas cautelares que deben cumplirse con posterioridad, porque se aplican como sanción, usted cumplirá 20 años de prisión y cumplidos los 20 años de prisión, usted cumplirá con todas estas medidas cautelares, que no se puede acercar a los niños o a las mujeres, o tiene que vivir alejado de un tal lado, todas estas cuestiones, y tendrá que presentarse durante 6 años, y tendrá que hacer estos cursos que se hacen, y todas estas cuestiones. Acá no existe eso. Incluso en otros lados En se puede realidad, informar a donde va a vivir. Para Exacto, que sepan que está ahí exacto. una persona que con esa Pero, característica. además, si uno le pide eso, sienten que es discriminado. Y en realidad esa... Y está bien a un violador que lo discriminen. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Claro, sí. en este caso hablamos de lo que es lo que se habla mucho en psicología, que es la peligrosidad. Y la posibilidad que la persona vuelva a cometer el delito. Pero bueno, aunque se establezca un alto nivel de peligrosidad, no es esto un motivo suficiente legalmente para que la persona esté privada de la libertad. Bueno, el otro tema. La cantidad de procesados, y Que no sentenciados. tienen ninguna obligación de prestarse a ningún tratamiento psicológico. Sí. Y a veces se pasan 2 años, 3 años adentro. Y más de la mitad de los que están detenidos fallo. hoy están procesados. Sí. Lo que pasa es que, bueno, el procesado todavía goza de un principio de inocencia, También. que puede ser está detenido porque las características de su delito, o porque puede fugarse, o porque puede evitar la investigación, todas estas cuestiones, o porque tiene antecedentes. Quiero siempre recordar esta cuestión. Usted puede ver gente que agarra la planilla de antecedentes y es un cuaderno arte de la cantidad de hojas que tiene. Pero si no recae una sentencia, según la ley argentina, no tiene antecedentes. Con una sentencia firme, empiezan a caer todas. Esa persona procesada no trabaja, es más, si quiere trabajar, no lo deja. No lo dejan. No lo deja. Muchos que saben que en definitiva el tiempo de procesamiento se le va a contar hacia el futuro como tiempo de detención, ya quieren integrarse al sistema de detención, quiero trabajar, porque no voy a estar todo el día sentado, no puedo. Bueno, hasta que no esté condenado, no. Porque es así de incomprensible el sistema, es así de incomprensible. Además, si quieren trabajar, ¿en qué trabajamos? Y además, ¿cómo alimento? Si, ¿para qué voy a trabajar si después va a venir la combi del penal, va a parar en el Banco Nación y van a cobrar el plan? Se tienen que alimentar de lo que sigue trabajando, o sea, hay que pagarle un sueldo, va a haber que tener el RT, todo lo demás. Pero hay que pagarle, y que trabaje, por lo menos, y descontarle un porcentaje para que también se cubran los gastos que hace la sociedad en ellos. ¿Está de acuerdo, licenciada? Lo del plan me quedó haciendo ruido. No sé qué plan hay actualmente que Ninguno. reciban. Ninguno. No hay planes. Lo que yo tengo entendido por colegas que trabajan en el servicio penitenciario es que ellos adentro sí tienen la posibilidad de trabajar. Este dinero lo van como juntando y en algunos casos ellos pueden pedir a la jueza de ejecución penal el retiro del dinero por alguna urgencia. Conozco casos de algunos que a lo mejor se enfermó la hija o alguna cuestión grave, entonces pide este dinero y se le entrega un porcentaje y pueden hacer uso de ese dinero. Sé que son números pequeños, bastante Miserable pequeños. lo que le pagan. Y en este mundo capitalista, los sueldos tienen que ser acordes, también tienen que ser por convenio. Y que un porcentaje vaya para pagar al Estado, pero es miserable. Nadie le va a dar Y ganas de después lo que trabajar por recibe 16 o 18 pesos al día. Eso es lo que cobran. Más o menos. Entonces, aparte no es un trabajo, no tiene salida, hay que buscarle la salida. Hubo una época, ¿se acuerdan que había una bloquera? También sirvió para que se fugaran, sirvió también para que hicieran armas. Pero bueno, hay que controlar más. ¿Se acuerdan de la bloquera? También se hacían los mosaicos
los mosaicos también, cierto. había una parte de maderería. Pero tengo entendido que se hacen muchos trabajos. Sí, también sí se hoy. hacen. Ahora todo es madera. Hoy todo hay madera. muchos trabajos. Sí. Sí, incluso en algunos tienen hasta bibliotecas y trabajan en Sí. el tema de Hay lectura. gente que incluso, creo yo que si sirve para la readaptación, que estudie o lo que sea, Sí. me parece importantísimo. Es fundamental. El Sí. tema es, si estamos esperando dejarlo libre para que vuelva a delinquir, o estamos ayudándolo para que no vuelva a delinquir. Bueno, eso A partir de ahí podemos definir para qué sirven las cárceles, pero no es cuestión de definiciones solamente. no. Sí. Y en la realidad que vivimos, el salir después de 5 o 6 años, y bueno, tengo que salir a comer y lo único que sé hacer. Porque además, el patronato de presos y liberados no se encarga de ir buscándole trabajo hacia el futuro, porque también se trata de eso. Sí. Hay que salir a dar beneficios impositivos a las personas que toman, gente que porque nos va a ayudar a un ahorro hacia el futuro, no lo vamos a tener de vuelta en la cárcel. Hay que enseñarle un oficio, pero esto todo transitorio, porque le soy sincero, le tengo muy poca fe a esto que ocurre, porque salen y vuelven, es reiterado, lamentablemente es reiterado, y se da la lógica perversa de que el hijo del delincuente va a ser delincuente. Está bien. Esto es perverso. En un minuto lo puedo explicar o lo dejamos para la semana que viene. No hace falta poder ante escribano para representar en juicio, eso le puede interesar a los abogados. No, y a la gente también, porque es un ahorro que tienen, Importante. porque a partir de la reforma del código ya la persona no está obligada a ir a una escribanía y hacer un poder a favor del abogado que quiere que la represente, sino que solamente eso se puede hacer por un instrumento privado, inclusive ya hay un fallo de una cámara. ¿De qué van a vivir los escribanos? ¿Ustedes defienden a los abogados, los escribanos? De la escritura. Ya bastante se meten ellos en la profesión nuestra. Por otro Ya lado, bastante se meten a hacer contratos de locación. Claro, lo hacen la ellos, venta, no, se lo hacen los abogados. Pero también las inmobiliarias los reclaman, como que es válido. Lo hacen los Pero hay abogados. cosas que sí pueden hacer los escribanos ahora, que es, por ejemplo, en un caso de una separación de bienes, Tienen la pueden mediación. hacer por escritura y no por juicio, que es un 20% que le corresponde al abogado, y lo hacen los escribanos por una escritura. Eso del 20% se trata antes, ¿eh? Algunos, y otros no dicen nada y se Ah, quedan. bueno, pillos hay en todos lados.